En este ejercicio veremos la forma de crear y utilizar diferentes tipos de redondeos. Fusionaremos algunas de las caras con una línea de retención. Para un redondeo de cara, podemos especificar el radio entre las caras o especificar una línea de retención. Si especificamos una línea de retención, la cara que comparte una arista con la línea de retención será eliminada. La posición de la línea relativa a las caras seleccionadas determina el radio de redondeo. Inicialmente vamos a construir la pieza que utilizaremos para el redondeo. En este caso, crearemos una perilla. Clic en el botón Nuevo y abrimos una nueva pieza. En la barra de Herramientas Operaciones, pulsamos en Extruir saliente base. Abrimos un croquis en alzado. Antes de comenzar la creación de la perilla, pulsamos en el botón Opciones, clic en Relaciones Enganches y nos aseguramos que la opción Ángulo se encuentre activada. Aceptamos. Clic en el botón Arco Centro Extremos. Hacemos un clic en el origen, soltamos el botón del ratón, movemos el cursor hacia abajo, con lo cual vemos que aparece una directriz de circunferencia. Hacemos clic y movemos el cursor hacia arriba. Describimos un ángulo de 180 grados en el sentido inverso a las agujas del reloj y hacemos clic. Pulsamos en el botón Línea de punto medio. Dibujamos una línea vertical desde el origen del arco hasta uno de los extremos del círculo. En el gestor, pulsamos en Aceptar. Acotemos el radio del arco en 15 milímetros. Ahora agregaremos relaciones y crearemos una operación de extrusión. Clic en el botón Salir del croquis. En dirección 1, seleccionamos hasta profundidad especificada. Configuramos la profundidad en 10. Clic en Aceptar. Ya tenemos la extrusión. Ahora vamos a crear la sujeción de la perilla. Activamos la vista derecha. En el gestor, pulsamos en vista lateral. Clic en el botón Extruir saliente base para abrir un croquis. Croquisemos 4 líneas más o menos de esta forma para crear el perfil. Agreguemos una relación colineal entre la línea del croquis vertical y la arista del modelo. Acotemos la línea utilizando el origen de la siguiente forma. Bien, ya hemos acotado las líneas del croquis con las medidas que aquí aparecen. Finalmente coloquemos una cota angular de 100 grados en esta posición. Clic en Salir del croquis. Si es necesario, damos clic en el botón Extruir saliente base nuevamente. En dirección 1, seleccionamos hasta profundidad especificada. En profundidad, ingresamos un valor de 5 milímetros y clic en Aceptar para crear la extrusión. Ahora vamos a agregar un ángulo de salida a la sujeción de la perilla.
Activamos la vista trimétrica. En la barra de herramientas Operaciones, clic en el botón Ángulo de salida. En el gestor, clic en Manual. En el apartado Tipo de ángulo de salida, seleccionamos Plano neutro. El plano neutro es el plano o la cara que escogemos para determinar la dirección al crear un molde. En el apartado Ángulo de salida, ingresamos 10 grados. En la esquina superior izquierda de la zona de gráficos, expandimos el gestor de diseño y seleccionamos el plano Vista lateral. Este plano queda seleccionado en el apartado Plano neutro. Hacemos clic en el apartado Caras en las cuales aplicar el ángulo de salida y luego hacemos clic en las siguientes 3 caras. Clic en Aceptar. Con esta última acción ya hemos creado el ángulo de salida de la sujeción. A continuación, fusionaremos algunas de las caras utilizando un redondeo con una línea de retención. Para un redondeo de cara, podemos especificar el radio entre las caras o especificar una línea de retención. Si especificamos una línea de retención, la cara que comparte una arista con la línea se elimina. La posición de la línea de retención relativa a las caras seleccionadas determina el radio del redondeo. Clic en el botón Redondeo. En el gestor, en Tipo de redondeo, pulsamos en Redondeo de cara. En Elementos a redondear, teniendo activado el cuadro del primer conjunto de caras, pulsamos en esta cara. Clic en el cuadro Conjunto de caras 2 y pulsamos en la siguiente cara. En el apartado Parámetros de redondeo, para Método de redondeo, seleccionamos Línea de retención. Clic en la línea debajo de la última cara seleccionada. Clic en Aceptar. Y guardamos el documento. Ahora redondearemos algunas de las aristas mediante el método Redondeo de tamaños constante. Clic en el botón Redondeo. En el gestor, en Tipo de redondeo, seleccionamos Redondeo con tamaño constante. Clic en la siguiente arista de sujeción. Si no apareciera la vista preliminar del redondeo, debemos cerciorarnos que la opción se encuentre activada en el gestor. En el apartado Parámetros de redondeo, definimos el radio en 5 y aceptamos. Repitiendo los mismos pasos anteriores, agregamos otro redondeo de la siguiente forma. Ahora vamos a crear un redondeo asimétrico a lo largo de la arista cilíndrica. Seleccionamos la siguiente arista y clic en el botón Redondeo. En el gestor, nos cercioramos de tener activada la opción Redondeo con tamaño constante. En Parámetros de redondeo, en Métodos, seleccionamos Asimétrico. Para distancia 1, ingresamos 1. Para distancia 2, ingresamos 1 también. Si es necesario, pulsamos en el botón Invertir para asignar el radio mayor en el radio exterior del redondeo. También podemos crear redondeos de radio variable especificando un radio distinto para cada vértice que necesitemos redondear. Desplegamos el menú Estilo de visualización y pulsamos en Sin líneas ocultas. Clic en el botón Redondeo y en el gestor, en Tipo de redondeo, seleccionamos Redondeo con tamaño variable. En Elementos a redondear,
Desactivamos la opción Propagación tangente. Seleccionamos las siguientes 4 aristas. En Parámetros de radio variable, para el método de redondeo, seleccionamos Simétrico. En este mismo apartado, vamos a configurar los valores de radio de los 5 vértices de la siguiente forma. En radio, ingresamos 1.5 y pulsamos en el botón Configurar todo. El valor de radio de todos los vértices cambia al valor establecido. En este cuadro, pulsamos la tecla Control y seleccionamos B1 y B5. En radio, ingresamos 1. El valor de los radios de los vértices seleccionados aparecen en el cuadro. Aceptamos. Activemos la vista sombreado con aristas. Para aprovechar la asimetría de la pieza y finalizarla, crearemos la simetría de la pieza con respecto al plano vista lateral. Activamos la vista trimétrica. Clic en el botón Simetría. En Simetría de cara plano, seleccionamos el plano vista lateral. En el apartado Sólidos para hacer simetría, hacemos clic en cualquier geometría de la zona de gráficos. Aparece una vista preliminar del modelo del que se hizo la simetría en la zona de gráficos. Clic en Aceptar. Una imagen de simetría de la pieza original se une a la pieza en el plano seleccionado para completar una pieza completa. Una vez aplicada la simetría a la sujeción, esta ha creado una línea de partición a lo largo de la parte superior de la sujeción. Vamos entonces a suavizar la línea agregando un redondeo de radio constante. Activamos la vista trimétrica. Clic en el botón Redondeo y seleccionamos la arista en cuestión. En Tipo de redondeo, seleccionamos Tamaño constante. Configuramos un radio de 5 milímetros. Nos aseguramos de que se encuentre activada la opción Propagación tangente para que el redondeo se extienda a todos los segmentos de la arista. Clic en Aceptar. En SolidWorks, una operación de biblioteca es una operación o combinación de operaciones que se utilizan frecuentemente y que se crean y se guardan en una biblioteca para utilizarla posteriormente. SolidWorks viene con varias operaciones de biblioteca ya preparadas en la biblioteca de diseño. Insertaremos una ranura. Inicialmente, giremos la visualización pulsando hacia abajo la rueda o botón central del ratón y arrastrando de la siguiente forma. Si no se encuentra visible, activamos la visualización del panel de tareas. Pulsamos en Biblioteca de diseño. Expandimos la biblioteca de diseño. Vamos a Features, Metric y Keyways. Seleccionamos el cuarto de los elementos que aquí aparece y lo arrastramos y soltamos en la pieza. En el gestor, en el apartado Configuración, seleccionamos 2x1 7. Si editamos la operación de biblioteca, esta opción asegura que los cambios realizados en la operación original se aplican a esta pieza. En el área de gráficos, seleccionamos la arista externa como la arista de referencia y clic en Aceptar. Giremos la pieza nuevamente a esta posición y observemos los cortes de ranura de la chaveta que aparecen al frente. Lo que necesitamos
es que la pieza no traspase el elemento en el que está alojado. Entonces, en el gestor de diseño, expandimos la última instancia, que es el elemento de biblioteca que acabamos de agregar, y seleccionamos Keyway. Clic en Editar operación. En el apartado Dirección 1, para condición final, seleccionamos hasta profundidad especificada. Configuramos la profundidad en 5 milímetros. Clic en Aceptar. Giremos la pieza y observemos que ya no traspasa el elemento en el que está alojada. Finalizamos el ejercicio guardando los cambios.